A continuación, libertad de expresión en el marco de la 4T. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todas y todos. Bienvenidos a esta entrevista, conversación sobre la libertad de expresión en el marco de la situación actual de México, en el marco de la 4T. Tenemos distinguidísimos participantes: María Amparo Casar, Gabriela Barquentín, Héctor Aguilar Camín, Roger Bartra. Nadie necesita presentación, son todas figuras públicas y muy conocidas por todos ustedes. Yo quisiera, antes de empezar y formular un par de preguntas, señalar que en los últimos tiempos se ha ampliado y polarizado la discusión sobre la libertad de expresión en México. Ha habido varias expresiones públicas de inconformidad con la forma en que el presidente se refiere a la prensa, a los periodistas y a quienes ejercen libremente su derecho de opinar y disentir. Pareciera que las opiniones que se aceptan son solamente las opiniones favorables, pero al mismo tiempo se alega contra estas manifestaciones que señalan, en las que hemos señalado varios de los aquí presentes, el asedio que sufre la libertad de expresión en el momento. Se ha respondido que no, que gozamos de plena libertad de expresión, que nunca habíamos estado como ahora, que no hay censura, que no hay presión hacia los medios y que cada quien puede decir lo que quiera, al igual que las autoridades del gobierno y del Estado, que pueden también, como el presidente lo ha dicho, hacer el uso de réplica con toda libertad. Tenemos aquí entonces una situación en donde no tenemos muy claro o donde está en debate, porque hay opiniones diferentes, acerca de si hay formas de conculcación de este derecho humano fundamental que es la libertad de expresión y que toda autoridad está obligada a respetar. Y en ese sentido, si la Constitución en su artículo primero define los derechos humanos como deben ser sostenidos, defendidos y garantizados por la autoridad, estaríamos frente a una situación en que las autoridades del Estado, al estar presionando, asediando o violando la libertad de expresión, estarían conculcando no solamente una libertad de decir, de discutir, de restringir el espacio político, sino directamente un derecho humano. Entonces, pues las dos preguntas que yo les hago son: ¿qué piensan sobre esta situación de si hay asedio o hay plena libertad de expresión? Y si estamos frente a una situación limítrofe de afectación de los derechos humanos de las personas y de los medios de comunicación, como debe ocurrir, como no debe ocurrir en una democracia en la que se pueden expresar libremente. Le daría la palabra 5 minutos para empezar al doctor Roger Bartra. Por favor, Roger. Muchas gracias, Paco. Es un placer estar con ustedes. Miren, yo creo que estamos ante una situación verdaderamente complicada, tensa y difícil. Yo concuerdo con la insinuación o la provocación de Francisco Valdés. Efectivamente, yo creo que hay un problema serio de derechos humanos. Yo quiero recordarles que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos hay un artículo que dice más o menos textualmente que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión y que ese derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, y sigue con otras cosas. Bueno, yo como muchos críticos, muchos otros críticos de la Cuarta Transformación y del gobierno de López Obrador,
sí me siento realmente molestado, vamos a utilizar esa expresión un poco irónicamente tomado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando una autoridad del nivel del presidente de la República, cuando en nombre cuando el poder ejecutivo utiliza insultos y la mentira para referirse a los críticos, yo realmente me siento molestado y siento que se molesta mi derecho, se interfiere o se amenaza mi derecho a la libre expresión. A mí eso me parece muy importante y creo que sí estamos, como hemos dicho en muchos lugares, que estamos ante un asedio, ante una agresión a la libertad de expresión y que esto puede afectar nuestros derechos humanos efectivamente y por eso nuestro reclamo es que debe garantizarse desde las esferas más altas de la política la libertad de opinión y de expresión. Hay, desde luego, la típica situación de desigualdad entre los críticos individuales, los opinadores que se manifiestan en la prensa y la enorme influencia que tiene el poder ejecutivo, el uso de la tribuna más influyente de la nación para denostar, para criticar, para insultar a los críticos del régimen de López Obrador. Es una situación muy inquietante y yo creo que en un manifiesto que firmamos hace poco, muchos intelectuales e investigadores y académicos, periodistas y demás, manifestamos nuestra preocupación al respecto y evidentemente hubo una muy importante respuesta de muchos medios de difusión que sienten esas presiones, sienten esas inquietudes y creo que tocamos un punto neural, un punto fundamental del debate público, del debate político hoy en día. Esto diría como una especie de introducción a ese tema, a esa provocación de Paco sobre los derechos humanos y si están siendo amenazados a través de del asedio a la libertad de expresión. Muchas gracias, Roger. Bueno, daría la palabra a María Amparo Casar para que nos exponga su visión sobre este mismo problema. Adelante, María Amparo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Paco, y gracias a la FIL por habernos invitado a esta importante mesa. Yo agregaría a lo que dice Roger que yo, además de sentirme molestada por mis opiniones, me siento, la verdad, intimidada y me siento también afectada. No estoy pudiendo hacer mi trabajo en las condiciones que creo que deberíamos de tener, dada la libertad también de elegir la profesión. No tengo las condiciones para seguir haciendo el trabajo como debería de tenerlas, ¿no? Y me parece que en el discurso, así como comenzaste, Paco, pues en México ya no hay corrupción, ya hay honestidad por todos lados, ya no hay impunidad, ya hay justicia, ya no hay censura, ahora fue sustituida por la libertad de expresión total, ya no hay privilegios, ya hay igualdad, y me parece que todo esto es nada más que bla, bla, bla. Y quiero dar mi opinión razonada, porque hay opiniones razonadas y hay opiniones no razonadas, de por qué pienso que la libertad de expresión está siendo seriamente limitada en este gobierno y quiero mencionar algunas de ellas. Está limitada porque ha habido interferencia o presión directa o indirecta sobre las expresiones, sobre las opiniones, sobre la información que se difunde a través de los medios de comunicación, cualquier que sea la plataforma que se esté utilizando. Como decía Roger, haciendo referencia a los principios sobre la libertad de expresión de la SIC, esto que acabo de decir está prohibido, porque esto que está ocurriendo en México desde la más alta tribuna y con un cuasi monopolio de la palabra, se está traduciendo en la práctica
diría yo, en lo que llaman algunos, en Colombia se llama así, la ley de desacato. Y la ley de desacato equivale a penalizar las expresiones contrarias a las políticas públicas y a las críticas que en tu libertad de expresión haces de los funcionarios del gobierno. En ese sentido, hay una interferencia directa, insisto, o indirecta. Segunda razón es porque el presidente López Obrador está usando, me parece, la imposición arbitraria de información y está creando además obstáculos para el libre flujo informativo, y eso también es una violación al derecho o a la libertad de expresión. También está prohibida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y creo que para muestra un botón, las peticiones de información a través del INAI que hacemos los ciudadanos o los investigadores todos los días son contestadas con un cartabón, que siempre es la respuesta que recibimos, y dice, ahí sí leo a la letra, dice: no existe disposición jurídica que le imponga el deber al sujeto obligado, o sea, a la presidencia, de contar con los insumos o el soporte documental sobre los temas tratados en los discursos y mensajes del titular del Ejecutivo Federal. O sea, una patente para que pueda decir lo que quiera sin tener un sustento. Y entonces se está violando el derecho que tenemos nosotros de expresarnos y el derecho que tiene el usuario de ser informado. Tercero, creo que se está limitando la libertad de expresión porque si bien los condicionamientos previos, o sea, la veracidad, la oportunidad, la imparcialidad por parte del Estado es incompatible con el derecho a la libertad de expresión, lo contrario no es cierto. El Estado sí tiene condicionamientos previos, sí tiene obligación a la veracidad, a la oportunidad y a la imparcialidad, y eso está violando todos los días la libertad de expresión. Tercero, porque viola el derecho, como decía Roger, de los comentócratas a no ser molestados por sus opiniones. Quinto, yo diría que también se está violando la libertad de expresión porque el Estado no está cumpliendo con una obligación constitucional de resguardar debidamente los datos personales y está poniendo en peligro el bienestar, incluso en algunos casos la vida, no es mi caso ni mucho menos, de las personas, pero sí el trabajo. Por eso, por no resguardar los datos personales y darlos a conocer, datos que solamente pueden tener las autoridades federales. Otra razón por la que pienso que se limita es porque López Obrador no ha abrazado la causa de los periodistas desaparecidos, de los periodistas asesinados, ni les ha brindado protección. Un dato solamente: durante el gobierno de López Obrador no solamente ha habido ya 16 asesinatos, el mayor número desde Fox para acá, sino que estamos en el sexto lugar de los países más impunes para asesinar periodistas, y porque ha desaparecido el Fondo de Ayuda y de Atención y Reparación Integral para la defensa de los periodistas, y el resto, que son tres más, me lo guardo para cuando me toque volver a intervenir para no faltar al tiempo que se me fue asignado. Muchísimas gracias, María Amparo, muy interesante. Doy la palabra ahora a Héctor Aguilar Camín para que nos dé su primera manifestación sobre este tema. Mira, me gustan mucho los lados en donde Roger y María Amparo ponen el énfasis para mostrar que no solo se trata de que haya una persecución sobre los periódicos y cerrar medios o agredirlos de distintas maneras para impedir su funcionamiento libre. Nada más faltaba que hubiera la posibilidad de que el gobierno censurara directamente un medio. Bueno, eso me parece que está totalmente fuera de lugar. Lo que sucede es que este gobierno, este presidente en particular, crea una atmósfera en el ámbito de la opinión pública, de amenaza, de estigmatización, de persecución verbal de sus críticos. No es verdad que use derecho de réplica para rebatir lo que le dicen. Usa
el tiempo que tiene como ningún otro en la República, servido como ningún otro por los medios, no para rebatir, ni para debatir, ni para contraponer ideas. Los usa para insultar, para estigmatizar, para decirle una y otra vez a uno y otro medio, a una y otra persona, a una y otra organización civil que pertenecen al viejo régimen, que son corruptos, que callaron siempre y ahora porque se ven afectados en sus intereses, es decir, porque son unos corruptos, están chillando y están gritando. No sé si este presidente ha sido el más criticado de México, como él dice. Yo creo que no, yo creo que ha sido tan criticado como todos los presidentes de los años recientes de la vida democrática en México. Lo que sí sé es que este es el presidente que más ha insultado él personalmente a todo aquello que le molesta o que le incomoda. Es un presidente que insulta, es un presidente que estigmatiza y es un presidente, y hace muy bien en decirlo María Amparo Casar, porque hay que decirlo, que atemoriza. Nos tiene trabajando bajo amenaza. Todos los días está en condición de lanzar un nuevo estigma, un nuevo insulto, un nuevo recordatorio de que son las gentes que no le gustan a él, deleznables, indignas de estar ahí, moralmente inferiores y despreciables. Y si uno quiere ver el efecto tóxico de esta estigmatización en el espacio público, vaya a ver las redes sociales que patrocina el gobierno para que mida la cantidad de veneno, de odio, de amenazas que pueden estar puestas ahí, como consecuencia en gran medida del discurso de odio, de amenaza del presidente de la República. Si eso no es un atentado a la libertad de expresión, no sé qué puede hacer. Muchas gracias, Héctor. Gabriela, adelante, por favor, tu opinión sobre el punto. Sí, muchísimas gracias y también agradezco que estemos en esta mesa, me parece importante y además estar también en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que por cierto también ha sido atacada recientemente desde la tribuna de la mañanera. Para no repetir lo que se ha dicho, porque coincido con lo que se ha dicho, para no repetir, quiero además centrarme en un tema del que tal vez no hemos hablado todavía suficiente y que tiene que ver con el entorno digital y el mundo de las redes sociales, que es tal vez el que yo he estudiado más y donde yo de pronto me muevo un poco más, a pesar de que estoy también en radio y en televisión, pero sobre todo me muevo en este entorno digital. Y coincido con lo que decía María Amparo Casar hace ratito, decir, bueno, lo que pasa es que se van generando como climas, se van generando climas de confrontación, climas de estigmatización y climas de linchamiento. No voy a centrarlo solamente en el presidente de la República, que evidentemente es la voz, digamos, como más poderosa que se tiene. Hemos tenido conferencias de la mañana que pueden llegar a durar más de 3 horas, ¿no? Es decir, evidentemente es un micrófono expandido y un micrófono que tiene un peso mayúsculo, pero también en el cómo esto se va traduciendo en ambientes de confrontación de tal forma que lo que se hace es que se inhibe la posibilidad siquiera de un planteamiento de una manera u otra. Y estos ambientes polarizados, que tampoco son exclusivos de México, lo vemos evidentemente en lugares como Estados Unidos y algunos otros, pero en el caso de México sí ha llevado, y esto lo ha medido muy bien, ya que estamos en la FIL de Guadalajara, lo han medido muy bien el Signal Lab de la doctora Rosana Reguillo en el ITESO, allá en Guadalajara. Hay literal guerras y confrontaciones de partes que están desde los extremos, digamos, polarizados, en ya una fractura absoluta de la posibilidad del diálogo, están en estrategias de destrucción de los otros. Y si uno no está en ninguno de los dos extremos, sino uno está de alguna manera haciendo el trabajo que hacemos, los que estamos aquí y tantos más, de escribir, opinar, investigar, proponer, poner temas sobre la mesa, terminas quedando aniquilada en medio de estas estrategias de confrontación que tienen, por un
un lado, evidentemente, a los partidarios del presidente López Obrador, pero también del otro lado, a quienes se han sabido también atrincherar en estas guerras digitales y guerras cibernéticas, y que son, digamos, como una especie de oposición, muchas veces sin liderazgos visibles, pero oposición con mucha fuerza también destructiva de la posibilidad del diálogo en estos entornos digitales. Y alguien diría, bueno, pero esto ¿por qué es importante? ¿Quiénes están en los entornos digitales? No, claro que es importante. Hemos visto que el ecosistema informativo a estas alturas de la vida va más allá de los llamados medios tradicionales, y que lo que sucede en el entorno digital tiene también implicaciones en tomas de decisión, tiene también implicaciones en formas de percepción, y eso creo que lo decía, no sé si fue María Amparo o Héctor mismo, tiene que ver también con cómo eres percibido desde otros espacios que tal vez no tengan que ver con el poder. Y pongo ejemplos muy claros. Si tú vas a cubrir, por ejemplo, o estás cerca de una manifestación o de algún espacio público, hoy es mucho más fácil que el clima de linchamiento a los periodistas, a los reporteros, a los medios, se exprese en agresiones, incluso en agresiones físicas, que lo que nos sucedía hace algún tiempo. Por supuesto, yo nunca voy a decir que nosotros veníamos de una situación de absoluta libertad de expresión. A mí me tocó también padecer en gobiernos anteriores otro tipo de situaciones y de presiones. Venimos siendo el país en donde más periodistas se asesina en el mundo ya desde hace mucho tiempo. Es decir, no es que haya un récord previo de una libertad absoluta y de protección a la libertad de expresión y a quienes se dedicaban a ello. Pero hoy lo que estamos viendo es, además de que se han ido exacerbando los problemas que teníamos, se suma este clima de fractura absoluta de diálogo, en donde, reitero, los polos que se están tratando de destruir lo hacen cada vez con herramientas más sofisticadas que impiden siquiera que haya un espacio, una cancha de construcción de acuerdos, de construcción de diálogo, de construcción de algún tipo, digamos, como de encuentro. Y podemos revisar lo que ustedes quieran, podemos revisar desde el Culiacanazo, podemos revisar lo que ustedes quieran, pero está mapeado perfectamente bien cómo se empiezan a activar de un lado o del otro estas estrategias de descalificación y estas estrategias literal de ataque, y estrategias de ataque, como ya se decía hace rato, que a veces incluso exhiben datos personales, exhiben quiénes se encuentran en dónde, y que terminan teniendo afectaciones, incluso afectaciones hasta emocionales, porque al final todo esto tiene que ver con la persona que trabaja donde trabaja y el tipo de trabajo que también está haciendo. Entonces, yo no quisiera que dejáramos afuera este espacio digital que se ha convertido en verdad en un espacio de guerra constante, en donde lo que se empieza a aplicar es una especie como de nueva espiral del silencio, en donde lo que tú dices es, pues yo me echo para atrás mejor, ¿no? O sea, me echo para atrás, mejor ya no me meto, mejor ya no me meto en problemas. Yo, por ejemplo, cada vez que pongo algo en mis redes que creo que va a ser polémico, silencio la conversación para ya no enterarme de todos los insultos que voy a recibir, pero eso rompe la posibilidad de un debate, rompe la posibilidad de algo, simplemente lo avientas, lo dejas y te echas para atrás. Yo creo que este escenario de polarización y de fractura de la conversación en el entorno digital, digamos, se viene a sumar a mucho de lo que han dicho ustedes en este momento, y ahí sí diría, no es solo de un lado, están los dos lados así como atrincherados para ver cómo se destruyen los unos a los otros y se llevan entre las patas a los que andamos por ahí de pronto. Muchas gracias, Gabriela. Un comentario, sí, Paco. Adelante, Héctor. Adelante. Yo no tengo granjas de bots pagadas por mí, ni por mi revista. El gobierno sí tiene. Sí, de acuerdo, eso está comprobadísimo. Hay una crispación, pues, y una amenaza. Me parece que lo que Gabriela señala es un punto muy importante en el sentido de que no hay una situación previa en nuestro país en donde hubiera habido un paraíso para la libertad de expresión y en donde no hubiera situaciones de asedio, de censura, de acoso. Creo que nadie que está defendiendo el punto de la conculcación de la libertad de expresión hoy en día está refiriéndose al pasado como un pasado idílico en ese aspecto. Pero hay también en este asunto, además de esta polarización que realmente es muy importante, que envenena el debate público y impide completamente que haya puntos de deliberación y enriquecimiento de la opinión pública a través de, pues, de un debate
civilizado, incluso puede ser polarizado, pero no es lo mismo polarizar con argumentos que polarizar con insultos, epítetos y denostaciones. Pero hay también paralelamente algo que estamos viendo en el mundo, no solo en México, en otras partes, y se asemeja de alguna manera a lo que nos está pasando, y es como si en este marco de emergencia de los populismos haya empezado a salir la necesidad de crear una realidad alternativa, de crear un discurso que no está fundamentado en la realidad, no está fundamentado en los hechos, es alérgico e inmune a la crítica, a la opinión, a la ciencia, a los datos, a la evidencia que presentan normalmente los que escriben, los que critican, los que documentan e investigan acerca de los distintos temas de la vida social y pública. Y entonces hay aquí un fenómeno que a mí me gustaría explorar un poco con ustedes, que sin duda afecta la libertad de expresión, pero es algo más que simplemente estar impidiendo que el otro se exprese, sino que estar impidiendo que el otro no entre en esa realidad imaginaria, alternativa, que constituye un relato ficticio, un relato de ficción, en donde realmente no hay posibilidad de comprobar más que por los dichos del dirigente iluminado la correspondencia entre lo que se afirma y lo que ocurre realmente en los hechos. Y a mí me gustaría que habláramos un poco de este tema, porque creo que llega más allá de la libertad de expresión y de su afectación, pero está sin duda involucrado en esto. ¿Qué lleva a mover ese nervio, esa insistencia, esa desesperación histérica, como lo hemos visto, por ejemplo, hoy en el caso de Estados Unidos, con Trump atrincherado en la Casa Blanca, negándose a reconocer la evidencia de más de 5 millones de votos que perdió, o sea, por los que ganó su oponente, y de una pérdida clarísima en la conformación del colegio electoral. Son fenómenos que se parecen, son fenómenos que están emparentados. ¿Qué hay en esta exacerbación de las masas, diría Ortega y Gasset, y muchos otros, que nos permita reflexionar acerca del mundo o de lo que deberíamos hacer para contribuir a salir de esta situación, a ir en una dirección distinta que evite esta especie de orgía de mentira y polarización? Roger, te pido tu opinión a este respecto. Bueno, yo a partir de lo que tú, Paco, estás planteando y estimulado mucho por las opiniones y reflexiones de María Amparo, de Gabriela y de Héctor, quiero entrar en este universo del que estás hablando, de la ficción, de la mentira, de las invenciones, planteándome otra vertiente del problema. Me pregunto cómo podemos medir el ejercicio de ese derecho, cómo se reconoce el ejercicio de la libertad de opinión y de expresión. Y a mi juicio, uno de los indicadores más importantes es la expresión de la manifestación de una gran diversidad y pluralidad de opiniones en los medios masivos de difusión, en la prensa, en la televisión, en la radio. Y ahí es donde entramos en una situación complicada, porque nos enfrentamos a grandes monopolios. Y eso dificulta las cosas y hay que observar qué es lo que sucede en estos monopolios que de alguna manera manipulan esa esfera de la que Paco está hablando ahora, esa esfera de la ficción o de la fantasía estimulada por estos monopolios. Bueno, desde luego, el primer monopolio al que nos enfrentamos los críticos de la Cuarta Transformación es el monopolio de la presidencia. Desde luego, es el ejercicio de un poderoso monopolio, ya se han referido
las colegas y los colegas aquí a esta agresividad. Yo, burlonamente, usando el término de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hablé de la molestia. Nos está molestando, pero es cierto, va mucho más allá que esto, nos está agrediendo, nos está insultando, nos está intimidando, etcétera. Pero ese no es el único monopolio. Nosotros podemos observar una muy deplorable variedad y pluralidad de opiniones y de expresiones en los monopolios de la televisión, sobre todo, mucho menos en la radio y muy poco menos en la prensa escrita. En los monopolios de la televisión subsiste en México todavía esa muy antigua tradición autoritaria según la cual el presidente de la República tiene un espacio fijo, cotidiano, insistente, todos los días, casi a todas horas. Esa es una situación terrible y además se traduce en una restricción muy importante, no sé si llamarla censura, pero una restricción muy importante a la expresión de las diferentes opiniones. Esto se ve muy claramente en la variedad de expresiones políticas en los programas informativos de las diferentes televisoras. Predominan una posición, no hay la pluralidad que hay efectivamente en la sociedad civil. Las expresiones de la oposición, ya sea de los partidos políticos o de los críticos o de los medios de oposición, no aparece reflejada en las televisoras. Eso es un problema muy serio y nos está provocando una situación verdaderamente anómala, sobre todo ahora que se están acercando elecciones para renovar el Congreso y elegir a diversos gobernadores y presidencias municipales, etcétera. Quería yo señalar este grave problema que hemos heredado del pasado y que posiblemente el gobierno actual ha empeorado la situación. Muchas gracias, Roger. María Amparo, adelante. Gracias. Primero, en efecto, estoy de acuerdo que no venimos de un pasado idílico, como bien lo dijo Gaby, pero tenemos que reconocer que donde hay malo, hay peor. Y creo que pasamos de lo malo a lo peor. Estamos todavía peor que anteriormente, aun cuando no pudiéramos presumir gran cosa en materia de libertad de expresión. Segundo, otro tema que se trató, que es el de la polarización, que lo trataron Paco y también Gaby. Y yo ahí sí quiero hacer un posicionamiento fuerte. Ya estoy harta de que se hable de dos polos, ¿sí? Que son de la misma, perdón por la palabra, que son de la misma calaña, ¿sí? Entonces resulta que hay los pro López Obradoristas y los anti-López Obradoristas y que los dos contribuimos igualmente a este ambiente de polarización que estamos viviendo. Pues no, no estoy de acuerdo, yo no creo que contribuyamos ninguno de los 5 que estamos aquí sentados a esa polarización, que cuando escribimos nuestras críticas y hacemos nuestros argumentos y ofrecemos nuestros datos sobre las políticas públicas, sobre las expresiones del presidente, sobre el ejercicio del poder, no estamos polarizando, estamos hablando con los datos en la mano, estamos diciendo qué está ocurriendo en este país y no estamos llamando, como dice el presidente López Obrador, a descarrilar su gobierno. A mí, la verdad, no me interesa descarrilar su gobierno. Creo que en todo caso se va a descarrilar solo porque eso que decía, donde hay malo hay peor, creo que sirve no solo para la libertad de expresión, sino también para el avance económico, para el empleo, para el tratamiento del COVID, en fin. No me corresponde y el trabajo que yo hago no lo hago para descarrilar a nadie, sino para defender ciertos principios. Entonces,
No me gusta esta idea de que se hable de dos polos igualmente nocivos o igualmente contributivos a un ambiente de polarización en México. Como no diría que Biden contribuía de la misma manera que Trump a la polarización en Estados Unidos. Decía yo que se me habían quedado en el tintero dos cosas de por qué pienso que cada vez está más lastimada y es más difícil ejercer la libertad de expresión. Una muy importante es que el presidente ha hecho caso omiso e incluso se ha burlado de las alertas de organismos internacionales sobre los riesgos de este discurso que bien llamaba Héctor estigmatizante y que ha pedido que abandone este discurso. Bueno, lejos de abandonarlo, hoy por la mañana tuvimos otro botón de muestra, le dedicó 20 minutos a denostar al país, al periódico El País, y a decir que lo que publica el día de hoy del maltratamiento de la pandemia es porque se le quitó a Iberdrola sus contratos. Y una última razón a por qué creo que se está limitando, porque está usando el dinero, aunque haya reducido el dinero para publicidad, está usando el dinero para premiar y castigar y no ha establecido tampoco, como lo dice los organismos internacionales o los tratados de que somos partes, no ha establecido, y lo prometió en campaña, los criterios para la distribución y persiste en ese sentido la asignación arbitraria y discriminatoria de la publicidad oficial. Y finalmente, decir que el presidente no es, como nos los ha dicho o como lo dice cuando le conviene, no es un ciudadano común que puede ejercer la libertad de expresión como cualquiera de nosotros. No, él no escogió ser comentócrata, ni académico, ni científico. Él escogió ser presidente, lo logró. Y no puede ser un ciudadano común, y digo que cuando le conviene porque varias veces ha hecho decir me quito la investidura presidencial y luego me la vuelvo a poner como si eso se pudiera hacer a contentillo, por dos razones, ¿sí? Uno, porque sus palabras, a diferencia de las mías, se traducen en acciones. Las mías no, ojalá y que mis propuestas sobre el outsourcing tuvieran algún efecto, no lo tienen. Y segundo, porque a mí no me pueden llevar a la justicia por faltar a la verdad, porque yo, si bien estoy obligada a cumplir las leyes, no juré hacer cumplir la Constitución. Entonces, no, el señor no es un ciudadano común, sus palabras tienen un peso y tienen una traducción en acciones por él, por su gobierno, por los funcionarios públicos que afectan al resto de los ciudadanos. Así que dejemos ya esta idea de que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, tiene los mismos derechos y obligaciones que yo. No, no los tiene. Muchas gracias, María Amparo. Héctor Aguilar Camín, por favor. Más que de acuerdo con lo que dice María Amparo. Y también estoy completamente en desacuerdo con la idea de que hay dos bandos que están polarizando. Yo no sé si hay algún bando organizado que anda polarizando contra el presidente de la República. Yo no pertenezco a ninguno. Por lo menos de la calidad o de la manera como operan los bandos que apoyan al presidente de la República y que vemos en las redes sociales, como también describió Gaby Barketing. Lo que sí es cierto es que el presidente encabeza un bando de polarización. Él es el jefe de uno de los bandos de la polarización. Y un presidente, como dice muy bien María Amparo, no está ahí para andar encabezando un bando. Está ahí, si hay que recordarlo, para gobernar para todos los mexicanos, no para la parte del país que le parece a él que está de acuerdo con él, y no para la parte del país que es la neoliberal, la corrupta, etcétera, etcétera. El presidente encabeza un bando en la polarización y eso me parece a mí que puede que hasta viole sus obligaciones legales y constitucionales. Pero quiero tocar el tema muy interesante que tú tocaste, Paco, de esta promoción de la no verdad y de las mentiras. Aquí me traje unos datos para que veamos de qué se trata el nivel de inexactitud y de mentiras del presidente López Obrador. Comparado con Trump,
lo leí en un artículo de Leo Zuckerman. Hasta el 27 de agosto de 2020, según el Washington Post, el presidente Donald Trump había dicho 22.200 mentiras en 136 días. Había dicho un promedio de 16 mentiras por día. Luis Estrada hizo algo parecido con las conferencias matutinas del presidente López Obrador y encontró que en 353 conferencias el presidente mexicano había hecho 15,000, casi 16,000 afirmaciones no verdaderas o que no se pueden comprobar. Es decir, un promedio de 45 al día contra el 16 por intervención de Trump. Bueno, como tú dices muy bien, Paco, realmente es muy difícil exagerar el efecto que las mentiras venidas de la máxima autoridad tienen sobre la opinión pública. ¿Por qué? Pues porque vuelven borrosos los hechos y vuelven muy movedizo el piso de realidad en que debe de asentarse la deliberación, pues, de los asuntos públicos. Porque se trata de los asuntos de todos y lo menos que tenemos que tener es un piso sólido para discutirlos. Si no, si todo se vuelve lo mismo, si las mentiras valen lo mismo que la verdad, si los hechos valen lo mismo que las opiniones, entonces entramos en un mundo en donde no hay cabida a la información, a los hechos y, por tanto, al final de la línea, ni a la ciencia ni a la razón. Y entramos en el supuesto de Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas, en donde creo que el conejo de Humpty Dumpty le dice a Alicia, ay, pero eso que estás diciendo tú no es cierto. Y el Humpty Dumpty le contesta, no, es que lo que importa aquí no es si las cosas son ciertas o no. Aquí lo que importa es quién tiene el poder. De manera que esa deriva de ir destruyendo el ámbito de la verdad y la mentira, la diferencia entre mentir y decir la verdad, con el mismo discurso de la máxima autoridad de la República, es una de las formas más corruptoras del debate público y, por tanto, de las posibilidades de la deliberación en un marco de libre expresión y de un piso sólido de hechos y no de versiones interesadas, polarizantes, que nacen clarísimamente todas las mañanas en el podio del presidente de la República. Muchas gracias, Héctor. Gabriela, por favor. Diría lo primero que diría es, lo primero que diría es, a ver, creo que también, por lo menos eso es lo que yo estoy intentando hacer después de escucharlos a los demás, e incluso yo decía, estoy de acuerdo con lo que está planteando, lo que yo estoy diciendo es que desde el análisis que a mí me gusta hacer, sobre todo desde el entorno del ecosistema informativo y el entorno digital, estoy viendo y está documentada una polarización muy importante. Ojo, esa polarización no lleva nombres de los que estamos aquí sentados, no es María Amparo Casar que quiere descarrilar al gobierno, aunque el gobierno de repente puede decir que lo quiere hacer. Yo estoy yendo más allá de esa esfera porque creo que tenemos que entender el momento informativo, comunicativo y polarizado de una manera aún más compleja porque lo hace aún más complicado también de resolver. Entonces, vuelvo a sostener lo que dije hace rato, sin ponerle el nombre ni de Héctor Aguilar Camín, ni de María Amparo Casar, ni de nadie, lo que estamos viendo, quienes hacemos análisis de redes y análisis de conversación digital, es que se establecen en diferentes momentos en los últimos meses, y nos podemos ir incluso un poquito más atrás, pero se ha ido sofisticando esto de una manera sumamente compleja, se establecen estrategias de confrontación en donde sí hay polos. No estoy diciendo tampoco que ese polo tenga una bandera con el nombre de A y una bandera con no, pero sí hay polos, y hay polos en donde se dan estrategias de ataque que han hecho que se vuelva prácticamente intransitable de pronto la posibilidad siquiera de un debate, de una conversación en el entorno, sobre todo, insisto, en el entorno digital, que uno tiene que ver evidentemente con lo que se traza desde la mañanera y el presidente, evidentemente, pero se ha ido haciendo esto sumamente complejo que impide incluso que uno pudiera simplemente tratar de establecer una posición de una forma, otra posición de otra forma. No tiene que ver con la mesa de debate que está en un programa de televisión y la mesa de debate que está en un programa de radio. Tiene que ver con estrategias deliberadas
de ataque y contraataque en el entorno digital. No es un asunto solamente mexicano, no, evidentemente no, esto sucede en un montón de lugares. Y estamos teniendo, lo bueno de todo esto, la única buena noticia de esto es que estamos teniendo gente como Rosana Reguillo, Leonardo García, gente que están de una manera muy profesional mapeando estos entornos. Tan es así que hace poco, por ejemplo, la empresa Twitter nos invitó a varios de los que estamos como activos en este tipo de análisis a tratar de entender cómo se daba la polarización en estos entornos y qué implicaciones tiene esto para la libertad de expresión o no para la libertad de expresión, para la libertad de opinión y para ambientes tóxicos. Que, ojo, muchas veces, como sucedió en la primera elección hace 4 años, en la elección donde resultó triunfador el hoy presidente Trump, muchas veces esto que sucede en el entorno digital puede tener afectaciones también en el entorno material. Yo pertenezco, por ejemplo, al consejo de esta organización que se llama Artículo 19 y nosotros desde Artículo 19 hemos tenido en algunas ocasiones que proteger incluso a personas que están siendo exhibidas a través de este entorno digital y que tiene afectaciones en su vida física y en su vida, incluso en su seguridad personal. Entonces, a lo que yo voy y lo sostengo es que es infinitamente más complejo de pronto que lo que nos puede pasar solo a nosotros o solo a los medios en los que estamos. Hay un ecosistema informativo que está creciendo. Si se meten incluso a otras plataformas a ver lo que está pasando en TikTok y en algunas otras plataformas, vamos a ver cómo se crece todavía más esta polarización, digamos, que está jalando los extremos cada vez más, a ver hasta dónde se rompe, que unos son más fuertes que otros, eso también lo podemos revisar ahí, y ahí están todos los estudios, y esto simplemente suma al clima de estigmatización, de linchamiento, que evidentemente afecta también a quienes hacen periodismo como Mexicanos contra la Corrupción, como Animal Político, a quienes opinan o escriben, o quienes tienen publicaciones como el caso de Nexos, etcétera, pero termina siendo un ecosistema infinitamente más complejo y por lo tanto me parece cada vez más difícil de resolver esta situación en donde nos estamos encontrando ahora. Así que por eso lo digo y lo sostengo, sí existe. Ojo, no estoy diciendo que exista alguien equivalente al presidente con su mañanera. Estoy hablando específicamente de lo que sucede en este ecosistema digital, que es muy complejo, que hay recursos, eso queda clarísimo, que hay recursos, que hay estrategias y que esto va a ir incrementándose de una forma exponencial rumbo a las próximas elecciones y rumbo a que cada vez que se quiera eliminar un tema de la agenda de conversación en estos entornos, se van a estar activando este tipo de situaciones. A veces se vuelven sumamente complejas, sumamente dolorosas, y agregaría a todo esto nada más un último detalle, porque a mí me gustó mucho lo que decía María Amparo hace rato de, ojo, esto no solamente es, por ejemplo, libertad de expresión, sino acceso a la información, por ejemplo. Decía María Amparo, que me parece fundamental. Acceso a la información, ¿se está dando, no se está dando o sí está dando? La otra es el modelo de negocios también de muchos medios de comunicación que la pandemia ha puesto en una crisis adicional y que lo que podríamos llegar a ver en un momento dado es la desaparición de voces independientes, de voces que están haciendo trabajo de investigación, de colectivos de investigación, no necesariamente de los grandes medios, sino de estos colectivos de investigación que están poniendo temas fundamentales sobre la mesa y que ante la crisis que se está viviendo, posiblemente empecemos a ver cómo desaparezcan voces, eso haga que se empobrezca la posibilidad de la pluralidad en un debate en este entorno polarizado. Entonces, sí lo quería dejar como muy claro, porque es ir un poquito más allá de solamente centrar en lo que sucede todas las mañanas a partir de las 7 de la mañana, que evidentemente es origen de mucho de esto de lo que estamos hablando. Muchas gracias, Gabriela. Creo que has puesto una pica en Flandes, sin lugar a dudas. Yo quisiera, en una última ronda muy breve, porque nos queda poco menos de 10 minutos, pedirles que frente a esta situación en donde estamos ante una asimetría de poder, en la que el poder está desordenando el mundo de lo público desde el punto de vista del ejercicio de la libertad de expresión, pensamiento y deliberación pública, ¿qué sugerirían en 2 puntos muy concretos respecto de la manera en que tendríamos que pensar un México democrático y un México en donde sea posible una discusión seria en materia de ordenamiento o reordenamiento del poder político y en materia de ordenamiento o reordenamiento de los medios de comunicación? Roger Bartra, por favor. Mira, yo creo que es importante que logremos definir el momento que estamos viviendo.
incluso en el contexto global, en el contexto mundial. Yo creo que en México estamos observando, como ocurre en otros países como en Hungría, en Turquía, desde luego en los Estados Unidos, fuertes tendencias postdemocráticas. Hay una amenaza que está presente y que la vivimos todos los días, la amenaza de llegar a una condición postdemocrática. Esto está ligado a un fenómeno que tiene un nombre, y aunque se ha abusado mucho de ese concepto, me parece que sigue siendo muy útil. Estamos enfrentados a un régimen de carácter populista. Y el populismo alberga esas tendencias, fuertes tendencias postdemocráticas que encaminan a los sistemas políticos hacia la autocracia y hacia el autoritarismo. Y eso es lo que estamos observando. Esos sistemas, esos regímenes populistas suelen efectivamente generar esa situación que han bien descrito todos ustedes de polarización. Ahora bien, esta es una polarización en la que, por un lado, hay un bloque bastante definido que aunque no es un bloque homogéneo, el bloque de la 4T, de todas maneras funciona con mucha mayor homogeneidad frente al supuesto otro bloque, que es la oposición, en la cual hay una gran pluralidad, una gran dispersión. Y en esa dispersión está su debilidad, pero también está su fuerza. Debilidad ante los procesos electorales, pero también es la fuerza de la pluralidad, de la democracia y de la defensa de los derechos humanos frente a los atentados contra la libertad de expresión y que están encaminando o amenazando con encaminar al país hacia una situación autoritaria postdemocrática. Muchas gracias, Roger. Tenemos 1 minuto 15 segundos para cada quien, entonces les pido la brevedad necesaria por razones de tiempo para que no nos vayan luego a editar. Entonces, María Amparo, por favor. Rapidísimo. Creo que es indispensable, estás pidiendo cosas concretas, restablecer las condiciones mínimas necesarias para ejercer la libertad de expresión, y me voy a aventar algo muy aventurado. Creo que eso pasa por desaparecer las mañaneras. Segundo, por recuperar el terreno perdido en materia de información durante estos 2 años, porque nos hemos quedado sin instrumentos. Y tercero, por apoyar a los esfuerzos de los medios de comunicación en términos generales, incluye desde luego al ecosistema digital al que se ha referido Gabriela, pero también a la academia, pero también a los periódicos y a la radio y etcétera, a través de hacer una cancha pareja en donde se emitan, por Dios, por fin, los criterios para distribuir los recursos del Estado hacia el apoyo a esta actividad que es esencial para que los ciudadanos estén informados. Es todo. Muchas gracias, María Amparo. Héctor Aguilar Camín, por favor. Bueno, agradezco el análisis, lo suscribo de Roger y de María Amparo, y digo 2 cosas. Que le pare el presidente. Urge que le pare el presidente a su deriva estigmatizante, polarizante y que camina hacia destruir las fronteras entre la verdad y lo falso. ¿Es una ingenuidad lo que estoy diciendo? Sí, sí lo es. ¿Por qué no le va a parar el presidente? Porque mientras tenga poder, lo seguirá usando como lo ha usado. Por tanto, la única manera de corregir esto es equilibrar el poder del presidente y quitarle un poco del poder que tiene, como igual que lo consiguió por la vía democrática. Muchas gracias, Héctor. Gabriela. Y cierro muy rápido, pues yo, además de lo que se ha dicho hasta ahorita, insistiría en que tenemos que
defender foros como este, como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Hemos estado hablando de los ataques a las personas, a los medios, y no sé qué, pero también hubo ataques a una feria como esta, Feria Internacional del Libro, que vaya que nos ha dejado durante tantos años espacios de debate y de discusión riquísimos. Tenemos que defender estos, tenemos que fomentar este tipo de encuentros y tenemos también que trabajar muchísimo más con los jóvenes, con las universidades, con las escuelas, para que esto de lo que estamos hablando no parezca un debate de cúpula, sino que se convierta en verdad en una preocupación social. Pero yo lo primero, y con eso cerraría, lo primero que diría es protejamos espacios como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, no por sí mismos, sino por lo que significan para la salud democrática de un país y del mundo, porque sabemos también la importancia que tiene. Absolutamente. Muchas gracias, Gabriela. Gracias. Pues muchas gracias a cada uno, Gabriela Barkentin, María Amparo Casar, Roger Bartra, Héctor Aguilar Camín por su participación ahora y gracias al público que nos ve para asistir a esta importante discusión que apenas empieza, o que más bien se continuará permanentemente y se va a agudizar sin duda en nuestro país dadas las condiciones. Muchas gracias a todos y muchas gracias a la FIL por invitarnos a participar en ella. Gracias. La